Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con este sermón de este día 18 de abril. Les quiero invitar a que nuevamente abran su Biblia en la carta a los Gálatas que escribiese el apóstol Pablo. Vamos a leer ahí del versículo 11 hasta el versículo 24, seguramente ya lo hicieron. Vamos a continuar con esta explicación, con este sermón, donde estamos tratando de ver las muchas cosas que el apóstol Pablo nos enseña. Continuamos hoy con este capítulo 1 de esta epístola de Gálatas y llegamos al versículo 11. Y con este versículo entramos a una nueva sección. Pero antes de comentar esto, permítame decir que la sección anterior Pablo estaba indicando el tema del libro. Y por cierto, lo hizo de una forma muy cálida y fogosa. Él indicó que había solamente un evangelio y que intentar agregar algo al evangelio era lo mismo que querer presentar un evangelio diferente y que no podía haber otro evangelio. Porque él explicó con toda claridad que nosotros somos salvos solamente por la fe, sin añadir ninguna obra ni recurso humano. Ahora la fe no es en realidad lo que nos da mérito, pero sí el medio por el cual nosotros nos aferramos a la salvación de Dios en Cristo. Y Cristo es el que nos salva. Entramos ahora a una nueva sección de esta epístola a los Gálatas y es una sección bastante personal. Tenemos la introducción en los primeros 10 versículos que ya vimos. Ahora, desde el versículo 11 de este capítulo 1 hasta el versículo 14 del capítulo 2, tenemos la parte de la sección personal. Vamos a entrar a esta sección personal. Permítame comenzar leyendo el versículo 11 en un párrafo que hemos titulado la sección personal. La experiencia de Pablo en Arabia. Dice la palabra de Dios, pero estaba afirmando nuevamente: pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es invención humana. Pablo estaba afirmando nuevamente aquí, como lo había hecho en el primer versículo, que él era un apóstol nombrado por Dios. Era como si estuviera diciendo: yo os certifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es una idea ni invención humana. Él no había recibido este mensaje de los seres humanos. Ahora los judaizantes no solo ponían en duda el mensaje de Pablo, sino que también cuestionaban su apostolado. Decían que él no formaba parte de los 12 primeros apóstoles. Él era uno que había llegado un poco más tarde. Y ellos pensaban y ponían una sombra de duda sobre la validez de la autoridad de Pablo como apóstol. Así que es que Pablo iba a tratar este asunto con ellos y mostrarles que su apostolado se basaba en el hecho de que él había sido llamado directamente por la revelación del Señor Jesucristo. Escuchemos lo que dijo en el versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no había recibido su apostolado yendo a una escuela, ni tampoco por ser ordenado, habiendo sido ordenado como ministro, por la ceremonia de la imposición de manos o sobre su cabeza. Su apostolado y su evangelio vinieron directamente por medio de una revelación que corresponde a la palabra apocalipsis, una revelación de Jesucristo. El último libro de la Biblia, que llamamos Apocalipsis, procede de la misma palabra en griego. O sea que el Evangelio es una revelación en la misma medida que lo es Apocalipsis. El Evangelio fue desvelado o revelado a Pablo, y él no se convirtió en un apóstol por medio de Pablo, de Pedro o de Jacobo o de Juan, sino por un llamado directo de Jesucristo. Veamos ahora los versículos 13 y 14. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis mismos padres. Luego dijo: ya habéis oído acerca de mí y de mi conducta, es decir, su forma de vivir, y continuó en otro tiempo en el judaísmo, o sea, la religión de los judíos. Pablo había sido salvado no en el judaísmo ni por el judaísmo, sino del judaísmo. Observemos esta tremenda declaración que describe cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Continuamos leyendo el versículo del 15 al 17, donde dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los no judíos. No me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La frase pero, cuando agradó a Dios en el versículo 15, significa que Pablo fue llamado de acuerdo con la voluntad de Dios. Y al recibir el Evangelio directamente de Jesús, no consultó su llamamiento con ninguna persona. Personalmente pensamos que Pablo fue uno de los grandes pensadores en la historia humana. Y muchos eruditos que se han especializado en su vida y obra piensan lo mismo. Se ha considerado que Pablo fue uno de los mejores estudiantes del sistema mosaico del judaísmo y también era un estudiante muy destacado de la filosofía griega. Algunos escépticos han llegado a decir que combinó el judaísmo con la filosofía griega, dando así el origen del cristianismo. Pero por ello es importante destacar que Pablo afirma ante los Gálatas que él no había recibido el Evangelio por medios de conocimientos o de recursos humanos, sino por una revelación directa de Jesucristo. Y notemos ahora lo que él dijo en el versículo 18 de este capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pensamos que esta es la misma información que tenemos en el libro de los Hechos. En los Hechos de los Apóstoles, ahí por el capítulo 9 del versículo 26 al 29, que dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y lo contó como Saulo, y contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Dice: al reunir toda esta información, queridos hermanos, se llega a la conclusión que Pablo pasó por lo menos 3 años en el desierto. Resulta muy interesante comprobar cómo Dios entrenó a sus hombres. Él preparó a Moisés en el desierto, colocó a Abraham en un lugar bastante peculiar para formarlo, y Elías también tuvo el mismo tipo de experiencia. El método de Dios ha consistido en llevar a sus hombres al desierto para entrenarlos.
David también fue entrenado al aire libre entre las cuevas mientras huía del rey Saúl. Recordemos que él clamó a Dios diciendo que estaba siendo perseguido por una perdiz. Así que Dios usó el mismo método para Saulo, o sea, para Pablo. Le envió al desierto por lo menos 3 años. Después fue a Jerusalén y vio al apóstol Pedro y se quedó con él por 15 días y continuó con el versículo 19. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea que no tuvo contacto con los apóstoles, con la excepción de Pedro y Jacobo, el hermano del Señor. Esa fue toda la relación que tuvo con ellos. Y como veremos, no recibió nada de los apóstoles. En el versículo 20, el apóstol Pablo dice: en esto os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Con esta solamente afirmación, Pablo estaba incluyendo a todas las pruebas que acababa de ofrecer, en el sentido de vincular su llamamiento al apostolado de cualquier decisión, o influencia o intervención humana. Ahora en los versículos del 21 al 24, en este capítulo 1 de la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Los creyentes de Jerusalén eran reacios a aceptar al apóstol Pablo. Creemos que si Bernabé no hubiese estado ahí, posiblemente tendrían que haber esperado mucho tiempo más antes de que la iglesia de Jerusalén lo recibiera. Estaban indecisos con respecto a recibir a Pablo, porque él había perseguido a la iglesia, pero ellos sabían lo que era convertirse. Sabían lo que era haber tenido una experiencia vibrante e impactante que transformaría a un hombre. Sin embargo, no podían creer que Saulo de Tarso pudiese haber sido convertido. No solo parecía improbable, sino para ellos parecía imposible. Del versículo 21 al 24, Pablo bosquejó los primeros años después de su conversión. No creemos que estos años hayan sido los más felices de su vida. Aparentemente nos dijo algo de su fracaso durante ese periodo en su propia vida personal. En el capítulo 7 de la epístola a los Romanos hubo 3 periodos en la vida del apóstol Pablo. Veamos brevemente los 2 primeros periodos. Primero, el tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, con una mente brillante y era un experto en la ley mosaica. Y como muchos de sus biógrafos han dicho, el mundo se habría enterado de Pablo, el apóstol, aunque él nunca hubiese llegado a ser apóstol. Y aún si él nunca se hubiese convertido. Él era un hombre muy destacado y no creemos que haya alguna duda sobre eso. Era un joven fariseo muy orgulloso que pensaba que lo sabía todo. Odiaba a Cristo, odiaba a la iglesia e intentó eliminarla. Y fue cruel en su persecución a la iglesia. En el segundo periodo comenzó en el camino a Damasco, cuando fue derribado de su corcel al polvo
al polvo de la tierra. Este brillante fariseo se dio cuenta que no conocía a Jesucristo. Él había pensado que Jesús estaba muerto. Hechos 9:5. Y le preguntó: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es como si hubiese dicho: cuando persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Así que después de que tuvo su encuentro con Cristo, pasó algún tiempo en Arabia. Durante aquellos primeros años intentó servir a sus hermanos, pero se dio cuenta de que lo que quería hacer no podía hacerlo. Finalmente exclamó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Ahora no era un incrédulo, alguien que no era salvo, el que decía esto. Ese era Pablo, que se encontraba en las primeras etapas de su conversión. La tercera etapa llegó con ese glorioso periodo en el cual el apóstol vivió controlado por el Espíritu Santo. Y él nos habla de esto en la epístola a los Gálatas. Esa fue la época en la que pudo vivir para Dios. Ese fue el lugar en el cual muchos de nosotros deberíamos llegar en el día de hoy. Hay muchos creyentes infelices en la actualidad. Ellos son salvos, creemos nosotros, pero como el gran predicador Modi dijo de manera pintoresca, hay algunas personas que tienen solo la suficiente religión como para ser miserables. Y creemos que ese es el cuadro de mucha gente en la actualidad. Hubiese deseado tener más información sobre la experiencia que él tuvo con los apóstoles en Jerusalén, pero aquí surge una pregunta. Si Pablo recibió el Evangelio aparte de los otros apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo por 3 años y después vieron al Cristo resucitado, ¿estaba Pablo predicando el mismo Evangelio que los otros apóstoles? Y eso era un asunto muy importante en ese momento. Porque si Pablo no estuviese predicando ese mismo evangelio, entonces había algo en todo este problema que estaba completamente mal. De modo que veremos que en nuestro próximo programa de los apóstoles en Jerusalén, aprobaron el evangelio que predicaba Pablo y que era el mismo evangelio de las buenas noticias. Dijimos antes que el ser humano trata de compensar el hecho de que no está haciendo lo suficiente para salvarse. Trata de mantener un equilibrio entre sus buenas obras y sus pecados y conseguir acumular los suficientes puntos positivos a su favor para ser salvo. Antes de su encuentro con Cristo, el apóstol Pablo trató de hacer esto, lo mismo. Y él tenía muchos puntos positivos a su favor. Pero cuando vino a Cristo, pudo decir allá en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Estimado hermano, querido oyente, le invitamos a aceptar a Dios, a Jesús, en el amor de Dios, revelado en Jesucristo, en su sacrificio allá en la cruz del Calvario. Le rogamos que deje de luchar para obtener la salvación por medios humanos. No necesitamos nada. No hay recursos materiales u obras meritorias para obtener la salvación. Recuerde que el mismo Pablo dijo en Efesios 2 que somos salvos mediante la fe. Y no es por obras para que nadie pueda jactarse en la presencia de Dios. La salvación es un regalo.
les invito a que acepten ese regalo que el Señor nos hizo a través de Jesucristo. La salvación solamente está en Jesús, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres por medio del cual nosotros podamos ser salvos. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, estimados oyentes, y recuerden, la palabra de Dios es clara y es perfecta. Que el Señor les bendiga.